Buenas tardes, yo soy Stephanie Baez García, estoy estudiando en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Estoy cursando la materia de entomología de sexto semestre y voy a presentar el insecto plaga del pulgón negro. Su nombre científico es Toxoptera citricida. Taxonomía: filo Arthropoda, clase Insecta, orden Hemiptera, familia Apidae, género Toxopera, especie Toxopera citricida. Características: las poblaciones del pulgón negro de los cítricos en México están compuestas por hembras partenogenéticas. Existen las formas ápteras y aladas. El tamaño varía de 15 a 24 milímetros de largo. Para la correcta identificación se recomienda asegurar la presencia de insectos alados en la muestra. Las hembras aladas presentan coloración café a negra brillante cuando están vivas. Las antenas son de 6 artejos, los 3 primeros oscuros, casi negros, y del cuarto al sexto son pálidos. Los sifúnculos y la cauda son elogados y de color negro. La cauda es redondeada y con 26 a 38 setas. Presentan placa estriduladora cercana a la base de los sifúnculos. Ambas alas anteriores presentan la vena media 2 veces dividida y el pterostigma es pálido oscuro. Distribución: en México, Michaud y Álvarez reportaron por primera vez la presencia del pulgón negro de los cítricos en Quintana Roo en el mes de febrero sobre Naranja de Traspatio. En Lázaro Cárdenas, y a fines de ese año ya se localizaba en el estado Campeche. Después de esos registros, en poco tiempo se distribuyó en las principales zonas citrícolas de la península de Yucatán. 7. Colonizó la zona citrícola más importante del norte de Veracruz, donde se cultivan más de 200,000 hectáreas, y aparte de entonces se ha dispersado a todos los estados con producción comercial de cítricos en el país. De acuerdo con información oficial en México, el pulgón negro de los cítricos está presente en los estados de Campeche, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Zacatecas. Los daños en árboles infectados no han sido tan severos como los reportados en otros países. Los árboles suelen permanecer asintomáticos y sin manifestar declinamiento repentino. En México el virus se presenta como una mezcla de variantes con diferentes propiedades biológicas y genéticas. Importancia económica. Impacto económico a nivel mundial. Toxoptera citricida se caracteriza por ser un eficiente transmisor del virus de la tristeza de los cítricos, el cual ha provocado la muerte de más de 110 millones de árboles establecidos sobre naranjo agrio. En el mundo, 18 millones de árboles, en Argentina 10 millones, en Brasil más de 16 millones, en Venezuela durante década de 1980. La incidencia de variantes severas de los virus de la tristeza de los cítricos se intensifica al interactuar con el pulgón negro, ya que el insecto tiene la facultad de transmitir de manera eficiente la variante del virus. En países con alta incidencia de variantes severas se recurre al uso de portainjertos tolerantes cuya adaptabilidad y facilidad de manejo es menor a la del naranjo agrio.
Sin embargo, en algunos casos, los materiales tolerantes no son suficientes para contener los daños y por lo tanto se ha recurrido a la protección cruzada, preinoculando las plantas con aislamiento no severos del virus antes de ser establecidos en el campo. Impacto económico en México. Los toxóteros citricida representan una amenaza seria a la citricultura nacional, ya que México es uno de los principales exportadores de cítricos en el mundo. Las primeras descripciones del pulgón negro de los cítricos se realizaron en especímenes colectados en Hawái en 1907 por Kirkcaldy. Algunos autores indican que es originario del este asiático. Desde inicios de la mitad del siglo XX, la distribución abarcaba gran parte de Asia, Nueva Zelanda, Australia, algunas islas del Pacífico, el sur del Sahara y Madagascar en África. En la actualidad, el insecto se encuentra distribuido en los 5 continentes. Durante 1991, Toxopera citricida se detectó por primera vez en Costa Rica. Ese año se reportó un espécimen alado en una trampa amarilla en cultivo de melón. Un año después se colectaron especímenes en plantas de cítricos en Costa Rica, República Dominicana, Haití, Nicaragua y Puerto Rico. Durante 1993 en Cuba y Jamaica y para el año 1995 en Florida. Ciclo de vida. Toxóptera citricida son de tamaño mediano, ápteros y alados, 1.5 a 2.4 milímetros. Los ápteros son de color brillante, de marrón oscuro a negro. Frente a los lados, que son de color negro brillante, tienen abdomen negro brillante. Las alas anteriores son pterostigma pálido o marrón claro. Vena media normalmente con 2 ramas y las antenas tienen 6 artejos. Los 3 primeros de color oscuro casi negros y del cuarto al sexto son pálidos. El ciclo de vida se inicia con el nacimiento ninfa, ya sea de hembras aladas o ápteras, presentándose 4 estadios ninfales. Una hembra de origen en promedio a 20 ninfas en un periodo de 4 a 5 días. Las colonias se originan principalmente de una hembra alada y en brotes inmaduros. Cuando los brotes maduran, la conciencia ya no es adecuada para los áfidos y se inicia la formación de adultas aladas que migrarán para la búsqueda de brotes inmaduros y formar nuevas colonias. En países como Sudáfrica, Australia y Brasil se dan 2 picos de vuelo, uno en verano y otro en otoño. Hospedantes. Aunque el pulgón negro de los cítricos se considera una plaga monófaga y solo se desarrolla sobre plantas de la familia Rutaceae, Ollman señala que se le ha encontrado sobre otras familias botánicas, aunque con baja frecuencia. Michaud, en una revisión bibliográfica sobre Toxóptera citricida, señala que se tiene registro de 70 especies de plantas hospedantes pertenecientes a 27 familias. Pero solo se ha observado franca colonización sobre especies del género Citrus blackman. Consideran que los hospedantes primarios son plantas de género Citrus. En México se ha recolectado
a Toxoptera citricida, alimentándose de especies hospederas pertenecientes a la familia Rutaceae y además en género de la familia Anonaceae. Daños. Dentro de las especies de áfidos que colonizan cítricos, Toxoptera citricida puede ser confundido con Toxoptera aurantii por la similitud en color, tamaño y presencia de aparato estimulador. Sin embargo, es posible la correcta identificación con ayuda de una lupa de poco aumento, ya que Toxoptera citricida tiene el segmento 3 negro, el pterostigma café claro y las alas presentan la vena media con una bifurcación. Una característica práctica para distinguir a Toxoptera citricida de su especie hermana es que la primera, al ser colectada en el alcohol, tiñe progresivamente de color rojizo. En diversas partes del mundo se reconoce al menos 21 especies de áfidos que se han detectado sobre cítricos. De estas, 16 se alimentan de manera regular en cítricos y otras 4 que esporádicamente se asocian a estas plantas. En México se ha colectado 11 de estas especies en zonas citrícolas. Para la identificación de estas especies se usa con mucha frecuencia la clave de Albert. Cuando Toxoptera citricida se alimenta sobre las plantas, produce grandes cantidades de mielecilla que se acumula en las hojas y favorece el desarrollo de hongos causantes de la fumagina, que puede disminuir la tasa fotosintética. Una sola colonia del insecto, al succionar la savia de los tejidos inmaduros, causa el enrollamiento de los foliolos y distorsión de brotes inmaduros. A pesar de que el daño directo puede ser evidente, el riesgo más importante es la probabilidad que tiene para transmitir de forma eficiente el virus. Toxoptera citricida inicia la colonización de los cítricos en la época de brotación. Esto ocurre en varios estados en México. 2 o 3 semanas después del inicio de la época de lluvia, la maduración de las hojas y tallos inducen la formación de alas en el insecto, que da como resultado la dispersión de la plaga dentro del cultivo. En México, los trabajos conducidos por el Grupo Interdisciplinario e Interinstitucional de Investigación en Cítricos demuestra que la población del pulgón negro de los cítricos en la península de Yucatán son relativamente escasas y se presenta con mayor abundancia en el periodo de noviembre a marzo. La mayoría de las colectas se han realizado en altitudes inferiores a los 100 metros y en clima cálido, húmedo y subhúmedos. Manejo y control. Control cultural. El hombre puede propagar rápidamente el virus de la tristeza de los cítricos más rápido y más lejos que cualquier pulgón. Una camioneta pick-up con material de vivero infestado puede propagar el virus a varios cientos de kilómetros en unas pocas horas desde los sitios de vivero hasta las plantaciones de cítricos. Tener un grupo conocido de material de propagación limpio y protegerlo ayudará a asegurar que no estemos introduciendo o moviendo intencionalmente agentes patógenos a otras plantaciones sanas. Otro aspecto del control cultural es la supresión del inóculo. Aunque los áfidos pueden volar 30 kilómetros o más, la mayoría de los vuelos es probablemente local. Por lo tanto, las fuentes cercanas de inóculo son mucho más importantes que las distantes. Control químico.
No existe una lista de insecticidas autorizados específica por la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas para Toxóptera citricida en México. No obstante, existe una lista autorizada para Toxóptera auranti por COFEPRIS 2019. Sin embargo, es probable que los productos autorizados para este último tenga efecto similar sobre un grupo grande de pulgones, pero se recomienda leer las especificaciones de uso y consultar con los técnicos de la campaña contra el virus de la tristeza de los cítricos o de sanidad vegetal si hay recomendaciones específicas para su región. Control biológico. El uso de agentes de control biológico para el manejo del pulgón negro de los cítricos fue una de las primeras alternativas de manejo en México. Desde la aparición de esta plaga en Quintana Roo, este es uno de los pilares en la estrategia de manejo integrado que recomienda el gobierno federal y está contenido en la norma 031. A nivel mundial se ha identificado al menos 103 especies de enemigos naturales entre parasitoides, depredadores y entomopatógenos que atacan el pulgón negro de los cítricos. En México se encuentran presentes al menos 18 de ellos. En México los esfuerzos para el control biológico de Toxóptera citricida inicia desde el momento en que se detectó la presencia de esta plaga. La propuesta de control biológico contra esta plaga en México difirió de la propuesta que se desarrolló en Estados Unidos, donde se buscó la importación de parasitoides. En México, el control biológico se ha enfocado al uso de depredadores, principalmente Harmonia axyridis y hongos entomopatógenos. La Escatarinita asiática fue uno de los primeros enemigos naturales empleados a nivel nacional y para lograr el uso en la península de Yucatán se estableció un laboratorio de producción masiva. Control legal. México, al igual que la mayoría de los países, tiene una legislación fitosanitaria conformada por una serie de normas emergentes u oficiales para impedir que llegue al territorio nacional plagas o enfermedades que pondrían en riesgo la agricultura. En el caso del pulgón negro de los cítricos, las medidas cuarentenarias están definidas en la norma 011 Fito 1995, por la que se establece la cuarentena exterior contra la plaga de los cítricos, y la norma 007 Fito 1995, por la que se establecen los requisitos fitosanitarios para la importación de material vegetal propagativo. Método de colecta y muestreo. A pesar de que el pulgón negro de los cítricos puede encontrarse en 70 especies de plantas correspondientes a 27 familias botánicas, incluyendo algunas otras rutáceas como Fortunella y Poncirus, esta especie se desarrolla en colonias compactas, principalmente en plantas del género Citrus. Por esta razón, para la detección de Toxóptera citricida, se recomienda observar y muestrear plantas de ornato o cultivos comerciales de cítricos, con el fin de detectar de manera oportuna al pulgón negro de los cítricos. La Dirección General de Sanidad Vegetal, a través del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, realiza las acciones de áreas de exploración, rutas de vigilancia, rutas de trampeo y parcelas centinela para la detección temprana de esta plaga, establecidas estratégicamente con base en la distribución y superficie sembrada de hospedantes, etapas fenológicas inductivas, condiciones climáticas inductivas, biología de la plaga, rutas de comercialización y vías de comunicación.
Muestreo para toma de decisiones. Considerando que el pulgón negro de los cítricos es el vector más eficiente del virus de la tristeza de los cítricos, las poblaciones de esta especie se deben mantener a nivel bajo dentro de los huertos comerciales. El monitoreo constante de las huertas en especies en las épocas de brotación y por medio de trampas amarillas o muestreo directo es indispensable para detectar oportunamente la llegada de esta plaga y proceder con la aplicación de las medidas de manejo correspondientes. Hasta la fecha no existe un protocolo oficial para el monitoreo de poblaciones de áfidos de cítricos en huertos comerciales. Por experiencias, se propone para huertos pequeños realizar un muestreo general de los huertos donde se registre presencia o ausencia del pulgón negro de los cítricos en al menos 10% de los árboles. Para huertos grandes se recomienda la revisión mínima de 20 árboles por hectárea en una distribución de zigzag, poniendo especial énfasis en los bordes del predio y accesos de caminos. En cada uno de los árboles seleccionados se revisarán los brotes en crecimiento con ayuda de una lupa de 10 o 20 X y se recolectarán las colonias de áfidos de color oscuro o negro colocándolas en etanol al 70-80%. Umbral de acción. A la fecha se carece de un estudio formal donde se haya determinado el umbral económico para esta plaga. Esto es entendible si se considera que el establecimiento de umbrales económicos para insectos vectores es extremadamente complejo, porque además de los parámetros tradicionales es necesario incluir en el modelo aspectos como nivel de incidencia de la enfermedad, eficiencia de transmisión por el vector, cepa del virus involucrado, especies de hospedantes involucrados, nivel de tecnificación de la huerta, destino final del producto, costo de producción y precios de venta del producto agrícola, entre otros.